Ya.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Carlos del Carmen Covarrubias, su amigo, y hoy nos encontramos en una edición más de lo que son las live class de DC Academics. Fíjense que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante y es muy actual este tema. Es un tema que también tiene demasiados mitos, tiene demasiados tabús, pero es importante que la ciencia se vaya llegando a cada rincón de nuestro mundo, al final de cuentas. El día de hoy, en esta edición de Live Class, Hablemos de Medicina del Deporte. Y quien va a dirigir este Live Class es una persona muy estimada para mí, una persona que al final de cuentas convencí para que estuviera con nosotros. Y quiero presentarla, ella es médico especialista en Medicina del Deporte, es certificada por el Consejo Nacional de Medicina del Deporte y tiene varias experiencia con nosotros que ya al final de cuentas ustedes ahorita la irán conociendo. Tiene como experiencia oficial antidopaje en los Panamericanos del 2011. Ella fue médico de cancha de Pachuca. Ella fue médico de fuerzas básicas y femenil en el Club León. Y bueno, sin más preámbulo, yo quiero presentar hoy a la doctora Pamela Rodríguez. ¿Cómo estás, Pam? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pam. Bien, gracias a Dios. ¿Me escuchas bien? Sí, sí te escucho. Ok. Oye, es un gusto estar contigo hoy compartiendo este momento y creo que vas a dar una excelente clase. Pues muchas gracias de antemano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada más déjame decirle a tu audiencia que hasta ahorita ya tenemos 60 personas que nos están viendo, que van a compartir esta live class contigo. Todas las preguntas que tengan dudas, al final de cuentas, todas las preguntas que le quieran hacer a la doctora, ella tiene la disponibilidad de poderlas responder con mucho gusto. Y tenemos un WhatsApp, una liga de WhatsApp aquí en los comentarios de Facebook, que nuestros compañeros del equipo de DC Academics están poniendo a su servicio. Esto es con el fin de que estamos proyectando el evento aquí en Facebook, pero también en nuestra página. Entonces, en la página de dcacademics.com no se pueden hacer comentarios y es por ello que estamos con el link de servicio de WhatsApp. Entonces, pues sin más preámbulo, Pam, muchas gracias otra vez por estar con nosotros y pues te cedo los micrófonos para que puedas comenzar con tu live class. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Adelante. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Gracias por DC Academics, por darme la oportunidad de hablar de esto que me gusta mucho y que es la medicina del deporte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues de algo que me encanta, es pues la especialidad de medicina del deporte. Vamos a tratar de ampliar el panorama de el concepto que se tiene de esta especialidad para que no se quede como ese concepto de que el médico entra a la cancha y echa spray. Hay mucho más en eso. Y bueno, pues para ampliar este panorama, hablaremos de los orígenes de la medicina del deporte a nivel mundial y en nuestro país, la formación que debe tener este personaje y las escuelas donde se puede estudiar y las funciones que tienen el médico especialista en medicina del deporte, porque sé que no es muy conocida y bueno, pues de eso se trata esta plática. Para empezar, quiero citar una frase de un filósofo francés que dice: no se conoce una ciencia si no se sabe su historia. Entonces, para ello, vamos a hablar de cómo inició la medicina del deporte. Y pues para
hablar de esto, pues hay que hablar de los principios del deporte definitivamente. Se habla que las primeras civilizaciones ya practicaban una actividad física, como los egipcios, que necesitaban entrenarse para entrar a una batalla. Igual que los chinos, algunos monjes realizaban algunos ejercicios para purificar su alma y su cuerpo, pero definitivamente los que aportaron más al deporte pues fue la civilización griega, donde ellos tenían ciudades con unidades deportivas donde se entrenaban los atletas y a la vez, como ya existían en cada ciudad, pues competían estas personas y así es como se dio los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. Esto lo podemos comprobar con los relieves, esculturas en el mármol que realizaron los artistas de esos tiempos. También el poeta Homero pues ya relataba en sus obras las hazañas que realizaban estos deportistas y Platón decía que la educación tenía que ser 50% educación física y 50% intelectual. Entonces ahí vemos la importancia de ya realizar una actividad física. A diferencia de los griegos, los romanos veían la actividad física como un espectáculo, no tanto como una competencia como los griegos. Los romanos, pues, existían los gladiadores, que eran esclavos que tenían que entrar a un circo romano, pelear entre ellos, a veces hasta con animales, y muchos perdían la vida. Los emperadores en ese entonces llegaban a decidir quién vivía y quién moría, pero bueno, practicaban esta actividad. En, si hablamos de ciertas fechas importantes, pues podemos citar el año de 1928, donde en los Juegos Olímpicos de ese año se realizó el primer Congreso Internacional de Medicina del Deporte, organizado por la Federación Internacional de Medicina del Deporte. En 1968, con los Juegos Olímpicos en nuestro país de ese año, que cabe mencionar que todavía no existía la especialidad en nuestro país en ese tiempo, ya se hacían investigaciones sobre los efectos de la altura en deportistas y características morfofuncionales de los atletas, es decir, qué forma tenía su cuerpo relacionadas con la disciplina que practicaban. Fue hasta el año de 1973 cuando el doctor Fileno Piñera Limas funda la especialidad en medicina del deporte en México. ¿Quién era este doctor? Bueno, fue un estudiante del Instituto Politécnico Nacional desde la vocacional y practicaba fútbol americano. Como saben, en el Instituto Politécnico Nacional se practica este deporte, es de los más reconocidos. Y bueno, así lo hacía este doctor, entra a la licenciatura de medicina y sigue practicando el fútbol americano. Cuando termina, se va a realizar la maestría de medicina del deporte a la Universidad de Milán, Italia. Cuando regresa, funda la primera unidad de medicina del deporte y unos meses después, el primer curso formal de posgrado de medicina del deporte perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, de donde soy orgullosamente egresada. Y bueno, igual cabe mencionar que en el año de 1989 se crea Comisión Nacional de Deporte, lo que conocemos ahora como CONADE, donde se estudia la especialidad de medicina del deporte
Solo hay 5 lugares actualmente a nivel de la República Mexicana donde se puede estudiar. Una es el Instituto Politécnico Nacional, la otra es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la Autónoma del Estado de México, la Autónoma de Nuevo León y la de Yucatán. Solo en esos 5 lugares se estudia la especialidad. Ahora, antes de que avancemos más, me gustaría que queden claros algunos conceptos, como lo que es la actividad física, que se define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos que exija un gasto de energía. Eso quiere decir, bueno, cualquier movimiento que gaste calorías de mi cuerpo, ¿ok? Y el ejercicio es la actividad física planificada, estructurada, repetida y realizada con un objetivo. Es decir, esta misma actividad física, pero la realizo repetidamente, con un plan y tengo un objetivo. ¿Ok? Y el deporte es este mismo ejercicio, pero ya regulado y competitivo. Es decir, que si pongo a correr, porque me correteó un perro, no quiere decir que hago ejercicio, ¿verdad? Solo que lo realice, pues, martes, jueves y sábado, corro 5 kilómetros, con 10 minutos de calentamiento previo y 20 minutos de estiramiento. Entonces eso se llama ejercicio y sí puedo decir que si me preguntan qué ejercicio realizas, pues corro. Ajá. Y el deporte se llamaría atletismo, como en este caso la figura que tenemos aquí. El ejercicio sería nadar y el deporte la natación. ¿Ok? Ya cuando se vuelve competitivo, entonces le podemos llamar deporte, porque ya tiene reglas, normas, tiene sus jornadas de competición, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué formación necesita una persona para ser especialista en medicina del deporte? Pues estudiar la licenciatura en medicina, que consta de 6, 7 años, dependiendo del programa académico, y después realizar la especialidad en medicina del deporte, que es 3 o 4 años. La Universidad Autónoma de Nuevo León, su plan académico es de 4 años, las demás es de 3 años. ¿Qué materias se ven durante la especialidad? Pues está la kinesiología, que se puede decir que es como la anatomía en movimiento. Eso quiere decir que qué tantos grados se mueve mi articulación, mi antebrazo en relación a mi brazo cuando hago la extensión de mi codo. Y qué músculos están implicados en este movimiento. Esa es la kinesiología. También se ven materias como enseñanza, por si uno se quiere dedicar a la docencia, metodología de la investigación, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma, la Universidad este, Nacional Autónoma de México, hacen mucho hincapié en la investigación. Desde el primer semestre se ven este tipo de materias, se trabaja en la investigación de la tesis que se va a presentar al final de la especialidad. Y bueno, también materias de medicina preventiva, la práctica igual es muy importante desde el primer semestre, ya uno hace prácticas en campo, a diferencia de otras especialidades, si hablamos de cirugía, pediatría, medicina interna, traumatología, ellos que están desde el principio de su especialidad en el hospital, pues nosotros estamos en campo, en cancha. También se ve bioquímica, educación física y deporte de recreación, fisiología del deporte, nutrición deportiva, psicología del deporte. Esta ciencia es
actualmente muy utilizada, sobre todo en el alto rendimiento. También se ve la antropometría, que es la medición de ciertas partes del cuerpo, la estadística, traumatología deportiva, cardiología deportiva, es decir, que si un paciente tiene una patología cardíaca, uno pueda saber si puede o no realizar deporte y si es así, qué tipo de ejercicio puede realizar. La evaluación funcional es hacer pruebas de esfuerzo para saber cómo responde el cuerpo a un esfuerzo físico y pues también la rehabilitación. Ahora, con respecto a las funciones del médico del deporte, si lo vemos por etapas, en la etapa preventiva, bueno, se hace sí que un estudio completo, una evaluación clínica deportiva, que implica una historia clínica para los que no sean médicos, pues son los antecedentes heredofamiliares, que si tengo papás con presión alta o diabetes, o mis abuelitos tuvieron alguna enfermedad que me dé una carga genética para que tenga predisposición a padecerla. Eso a los médicos nos importa mucho. Los antecedentes personales, los patológicos, los no patológicos, a qué me dedico, si mi trabajo implica cargar o un esfuerzo físico importante. Y un antecedente eh, muy importante para nosotros, médicos del deporte, son los antecedentes deportivos, que quiere decir si un paciente realiza ejercicio o no, qué tipo de ejercicio, desde cuándo practica el deporte, de qué forma lo realiza, cuántos días a la semana, cuántas horas. Y bueno, esos son antecedentes que nos importan mucho. También realizar estudios de laboratorio para ver el estado de salud de esa persona, un electrocardiograma en reposo para ver su actividad cardíaca, la evaluación antropométrica, que como ya comentaba es medición de las partes del cuerpo para determinar porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, la evaluación morfofuncional, que es realizar pruebas de esfuerzo para ver cómo responde el corazón ante un esfuerzo físico. Como se ve en la imagen, esa es una prueba de esfuerzo. Se colocan electrodos en la pared torácica alrededor del corazón, que se nos van a transmitir la actividad cardíaca y el paciente está corriendo en una banda sin fin. Y se puede realizar con gases o sin gases. En este caso, como tiene la mascarilla, se realiza con gases. Esta mascarilla tiene conectado un sensor que va conectado a un programa y va midiendo los gases que salen en la respiración. ¿Ok? Y eso nos hace determinar qué capacidad tiene esa persona de realizar ejercicio. A los entrenadores también les sirve mucho esto para que ellos entrenen ciertos puntos. Está también la inspección médica del entrenamiento. Esto se refiere a que cuando está el jugador, el atleta entrenando, nosotros como médicos estemos en el entrenamiento y estemos observando cómo lo realiza, si un movimiento lo está haciendo bien o mal, y nosotros podemos aportarle al preparador físico o al entrenador estas observaciones y entonces ellos hacer un cambio, ¿no? Porque bueno, si hace algún mal movimiento puede provocarle una lesión. Y pues la prescripción del ejercicio igual está dentro de esta etapa preventiva, porque el hacer un ejercicio de forma correcta, prescrita por un médico del deporte, pues va a prevenir lesiones, va a reducir el riesgo de padecer una enfermedad crónico-degenerativa, este,
pero esta prescripción pues debe de tener una forma, es individualizada, yo no puedo compartir mi plan de ejercicio con otra persona porque depende mucho de mi peso, mi género, mi edad, ajá. Entonces, la prescripción del ejercicio es como cualquier medicamento, como cualquier medicamento que se receta en dosis, frecuencia, duración, pues así debe ir el ejercicio. Eso quiere decir, por ejemplo, trotar a una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto, lunes, miércoles y viernes durante 20, 25 minutos, con un calentamiento previo de 10 minutos y estirando 20 minutos. Así más o menos sería un ejemplo de una prescripción del ejercicio. Claro, depende de, como les comentaba, si es mujer, si es hombre, qué edad tiene, si tiene patologías asociadas, su edad, ya la mencioné. Entonces, así como les comentaba, no puedo compartir yo mi plan con mi mamá, por ejemplo, aunque somos mujeres las dos, pues no tenemos la misma edad ni la misma condición física. Y seguramente no será tampoco el mismo objetivo, ¿de acuerdo? En la etapa curativa, eh, pues está el diagnóstico y tratamiento de lesiones deportivas. ¿Cómo realizamos esto? Pues con una exploración física, haciendo maniobras específicas para buscar alguna patología, los estudios de laboratorio e imagen, nos ayudamos de esto. Actualmente muchos colegas realizan la ecografía musculoesquelética ya durante su consulta diaria, aparte de todo lo que acabo de platicar, pues realizan la ecografía, que es un ultrasonido de músculo, ligamentos, tendones. Entonces, esto pues igual ayuda mucho a eh, encontrar bien cuál es la lesión. En el caso ya del tratamiento de las lesiones, pues puede ser un tratamiento conservador, que es a base de medicamentos, medios físicos, algunos ejercicios específicos. Aquí, pues, colaboramos muy a la par de los fisioterapeutas para llevar a una rehabilitación a esta persona que tiene una lesión. También podemos hacer tratamiento intervencionista, que bueno, esto es de mínima invasión, como las infiltraciones o la proloterapia. La proloterapia es un tratamiento a base de una serie de inyecciones en articulaciones para mejorar la sintomatología y pues llegar a una curación. Dentro de las funciones del médico del deporte también se encuentran la investigación médico-deportiva, como ya les comentaba, el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, pues sí hacen hincapié en que los estudiantes de la especialidad hagan investigación, ya sea qué tipo de ejercicio le ayuda a un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa, que si un grupo de personas con estas patologías realiza ejercicio tanto tiempo por tantos días a la semana, reduce su cantidad de glucosa sanguínea o no, sus cifras de tensión arterial. Entonces, ese tipo de investigaciones, también de tratamiento, eh, por ejemplo, la cámara hiperbárica, si a un jugador
se le mete a una cámara hiperbárica, tiene beneficios o no. Todo esto, bueno, entra dentro de la investigación. Y también otra función, pues, es estar dentro del dopaje, pertenecer al Comité Nacional Antidopaje y llevar un control de nuestros atletas mexicanos. Y bueno, como yo tuve la fortuna en los Panamericanos del 2011, ser oficial antidopaje y realizar los controles antidoping de esa competencia. Bueno, pues para concluir, quiero que queden algunas ideas claras, como que la especialidad en medicina del deporte es prácticamente nueva si nos comparamos con otras especialidades como pediatría, cirugía, medicina interna, traumatología, que son pues, muy conocidas. Pues nuestra especialidad es prácticamente nueva. Si hacemos cuentas de cuando se fundó el primer curso oficial, que fue en 1973, pues no cumplimos ni los 50 años de que esta especialidad esté en nuestro país. Una atención ideal a una persona que quiere realizar ejercicio o que ya realiza pero lo quiere hacer mejor sería acudir con un médico del deporte para que le realice toda la exploración y la historia clínica que ya les platiqué, evaluaciones motofuncionales para ver su respuesta del cuerpo ante un esfuerzo físico, de realizarle estudios de laboratorio y así poderle dar recomendaciones generales y específicas para la práctica deportiva, así como la prescripción del ejercicio. ¿Qué pacientes podemos ver como médicos del deporte? Pues prácticamente todos. Desde niños hasta adultos mayores, porque, bueno, actualmente los niños ya empiezan a practicar ejercicio a muy temprana edad, entonces desde ese momento un médico del deporte puede intervenir. Igual los adultos mayores, pues con todas sus patologías ya existentes, pues también pueden tener un beneficio realizando ejercicio. Pacientes sanos o enfermos, como ya les comentaba, personas que tengan alguna patología como diabetes, hipertensión, obesidad. Y con esto quiero realizar un comentario que los médicos del deporte sí tenemos cabida en el Sistema Nacional de Salud Público, porque, bueno, como sabemos, en nuestro país somos ya de los primeros lugares en sobrepeso y obesidad, y el médico del deporte puede aportar mucho para combatir estas patologías, esta verdadera pandemia. Entonces nosotros como médicos del deporte sí tenemos cabida en ese sistema. Lamentablemente nuestras autoridades aún no lo ven así, no nos conocen, también depende de nosotros hacernos escuchar y ojalá que en un tiempo no muy lejano nos lleguen a tomar en cuenta para ayudar en estas patologías. ¿Ok? También podemos ver embarazadas, no lo puse aquí en el rubro de los enfermos porque el embarazo no es un estado de enfermedad, pero sí son pacientes, pues, digamos, especiales que se tiene que ver eh, con un cuidado específico. Y deportistas podemos ver desde nivel amateur, profesional o hasta alto rendimiento. Podemos pertenecer a clubes deportivos, gimnasios, eh, equipos ya profesionales, háblese de fútbol,
básquetbol, béisbol, voleibol, a cualquier nivel y alto rendimiento, bueno, pues estar ya con los atletas que nos representan en centroamericanos, panamericanos, mundiales, Juegos Olímpicos. ¿De acuerdo? Igual como algo extra, actualmente no tenemos subespecialidades, ajá, pero sí tenemos varios cursos de alta especialidad, como la ecografía musculoesquelética, el desarrollo del entrenamiento y muchos cursos de educación continua para seguirnos capacitando. También espero que en un futuro no muy lejano, pues tengamos estas subespecialidades y también podemos hacer pues maestrías y doctorados. Para finalizar, quiero dejar esta frase de Bruce Lee que dice que hay que buscar el buen equilibrio en el movimiento y no en la quietud. Si quieres tener un equilibrio, hay que moverse. Estas son las referencias que ocupé para esta charla. Aquí se las dejo por si quieren abordar más en el tema, si quieren nutrirse un poquito más. Aquí están estas referencias y pueden encontrarme en redes sociales, en Facebook y Twitter. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado esta plática, espero que esta información les sirva, que haya ampliado su panorama de lo que es un médico del deporte. Muchas gracias a DC Acamedics por darme este espacio y hablar de esta especialidad que tanto me gusta. Gracias. Muchas gracias, Pam. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho, Carlos. Ok. Bien, fíjate que, bueno, antes que nada, pues agradecerte, una plática muy buena, una plática que creo que deja muchas dudas. En lo personal, yo tengo algunas preguntas y aquí también ya tenemos que nos están llegando preguntas. Yo antes de empezar a hacer alguna pregunta, me gustaría invitar a la audiencia que está en el grupo de Medicina del Deporte y a los que no están en el grupo de Medicina del Deporte, a unirse a este grupo de WhatsApp que lo pueden encontrar aquí en los comentarios de Facebook. Únanse para que podamos preguntarle a la doctora y resolver las dudas que ustedes pues tengan. Fíjate que mencionaste muchas cosas, Pam, muchas cosas que al final de cuentas creo que son bien importantes tocar. Por ejemplo, a veces uno dice, bueno, realmente un médico del deporte es un profesional que solamente está con deportistas elite, ¿no? Con deportistas de alto rendimiento y a veces a lo mejor están escuchando personas que son profesionales de la salud en formación y que a veces también como profesionales de la salud no sabemos bien si podemos tener el alcance a una persona que hace deporte a nivel amateur, poderla enviar con un médico del deporte, ¿no? Entonces, ahorita creo que parece que dejas un poquito más claro la situación y pues bueno, pues no sé si tú pudieras comentar algo más acerca de esto. Sí, yo sé que existe esa duda, que colegas mismos no nos conocen muy bien, no saben qué hacemos, a qué pacientes nos puedan referir. Y bueno, como ya lo comentaba, podemos ver desde niños, adultos, adultos mayores, deportistas y no deportistas, personas que necesiten el ejercicio para algún objetivo personal. Ok. En realidad, pues deberíamos ser todos, ¿verdad? Todos deberíamos de hacer deporte. Entonces, pues podemos abarcar pues toda la población. En realidad, si no necesita ser deportista para que nosotros podamos verlo. Claro, y también eso que haces al final como la cuestión de la mayor pandemia, ¿no? La obesidad.
Creo que ahorita sí sería muy importante el que pueda una persona tener acceso a un médico del deporte, pero tal vez también, como es una especialidad nueva, entiendo, según lo que tú nos explicas, también es complicado que se tenga el acceso, porque a lo mejor la gente, pues vuelvo a repetir e insisto, puede ser que nada más piensen que es una profesión para los deportistas de alto rendimiento y a veces quedan como muy fuera de, ¿no? Sí, 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 sí. Este, por eso hice hincapié en ese comentario, Ok, que no somos ajenos a estar en las instituciones de salud pública. claro, Háblese Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, como tal no existe la plantilla, o sea, una plaza para un médico del deporte en esas instituciones. Y creo que podemos aportar mucho. claro. Fíjate que aquí tenemos una pregunta, si me permites, Pam, poderla leer. Dice aquí, doctora, buenas noches. ¿Qué fue lo que hizo que escogiera esta especialidad, es decir, médico del deporte? Ah, qué bonita pregunta, porque bueno, me hace recordar tantas cosas. Definitivamente el gusto por el deporte. Yo crecí con dos primos hombres. Ok. Entonces, imagínate, pues jugando fútbol desde niña, me ponían de portera, Ajá. a jugar eh, contra mis tíos, jugamos contra mis tíos, contra mi papá, y yo crecí así. Después, pues en la secundaria igual, continuaré con el fútbol, y en la prepa practiqué el hockey sobre ruedas, un Ujú. deporte que igual me encantó, me dejó muchas buenas experiencias. Entonces yo ya tenía el gusto, ¿no? Por el ejercicio, por el deporte. Cuando salgo de la carrera definitivamente no pensaba en medicina del deporte. Ah, ya esto voy a hacer referencia a un comentario que te hizo la semana pasada el fisioterapeuta Andrés. Ajá. Este, y lo voy a repetir, definitivamente la medicina del deporte me encontró a mí, no yo a ella. Ok. Cuando yo salí de la carrera no pensaba estudiar medicina del deporte, de hecho escogí otra especialidad al no entrar. Bueno, automáticamente se me abrió el camino a medicina del deporte por una compañera de la carrera, me hizo el comentario de que existía esa especialidad en el Politécnico Nacional. Y bueno, busqué la información y automáticamente se me abrió ese camino, fluyó a que yo entrara a la especialidad. Ok, muy bien. Déjame leerte otra pregunta. Dice aquí, ¿considera usted que la investigación en la medicina del deporte está inerte en México? Está completamente presente. Ok. Eh, bueno, yo te hablo pues desde la experiencia de estar en el Politécnico Nacional. Ahí, como te lo comenté, hacen mucho énfasis, hay mucha investigación en medicina del deporte. Mi tesis, de hecho, fue de oxígeno hiperbárico. Este, y así había estudios te digo, de la prescripción del ejercicio en ciertas patologías. Este, igual hubo investigaciones de doping. Actualmente ya se va a realizar la revista de medicina del deporte en México. Entonces está presente. Eh, pues nosotros estamos abriendo campo, trabajando duro para que esta especialidad sea más conocida y crezca. Ok, muy bien. Déjame leerte otra. ¿Sí? Dice aquí,
Me parece que es bueno, esto lo tocaste en la plática, pero creo que estaría bien volverlo a reiterar. Dice aquí, ¿dónde podría estudiar una maestría en medicina del deporte o cursos? En su caso, una especialidad. La especialidad en medicina del deporte. Se puede estudiar solo en 5 lugares en la República Mexicana. En el Instituto Politécnico Nacional, en la UNAM, en la Autónoma del Estado de México, en la Autónoma de Nuevo León y en la de Yucatán. Ok, Solamente. perfecto. ¿Hay cursos, por ejemplo, Pam, hay diplomados en medicina del deporte que tú conozcas? No hay maestrías, eh, pero bueno, no tienen los mismos créditos. Eso pues quiere decir pues la cantidad de horas que tiene un programa académico. Claro. Entonces, sí hay maestrías en medicina del deporte, pero bueno, creo que bueno, son de 2 años y la especialidad es de 3 años. De 3 años, ok, muy bien. Tenemos otra pregunta, dice aquí, ¿a qué edad se recomienda que los niños hagan deporte y cuál es el tipo de deporte que se recomienda? ¿Qué edad los niños? ¿No me escuchaste? Ahorita te lo vuelvo a leer. Dice, ¿a qué edad se recomienda que los niños hagan deporte y cuál es el tipo de deporte recomendado? Muy bien, buena pregunta. Los niños deben de iniciar a practicar ejercicio, una actividad física recreativa. Deporte como tal no es recomendable. Ok, Los niños deben de realizar actividad física recreativa. Para ellos, como sabemos, los niños, pues las actividades lúdicas, todo lo que sea juego, es muy bueno, pero ya empezarlos como a meter en competencias, les genera estrés, no deberían de hacerlo hasta como los 12 años en adelante. Previo a eso pueden realizar, sí, digo, actividad física recreativa. Este, y pues las recomendables es que se les muestre como un abanico de ejercicios, ajá, de deportes. Y el niño escogerá cuál es la que le llama la atención. No hay que, los papás no tienen que casarlo con un solo deporte. Es mostrarle, es llevarlo a nadar, es ponerlo a patear un balón, pegarle con un bata o una pelota, que juegue con el balón con las manos, es mostrarle una serie de actividades y el niño escogerá cuál es la que le gusta. ok, muy bien. Tenemos una pregunta. Ah, aquí sí me aparece el nombre, dice Yair García. Dice, en cuanto a un fisioterapeuta deportivo, ¿qué tan de la mano va con su especialidad y qué opina de ella? Ok. Dentro del deporte, definitivamente tiene que ser eh, un abordaje multidisciplinario. Ajá. Uno no es más que el otro. Um, Definitivamente hay que trabajar de la mano con todos ellos, quiero decir, preparador físico, psicólogo, nutriólogo, fisioterapeuta, todos aportan algo y sería una equivocación si uno se siente más que el otro. Tiene que ir uno de la mano, es tan importante el fisioterapeuta como el médico. Claro, sí, claro. Eso es algo muy importante, ¿no? También a veces la soberbia y el egocentrismo empieza a veces a tomar a algunos de los profesionales y es donde empezamos a tener ese tipo de problemas que no deberían de darse. Ese trabajo en equipo se altera, ¿no? Trabajo en equipo, exactamente, es el concepto. Tenemos aquí preguntas también en Facebook que les voy a reiterar. Por favor, entren al grupo de WhatsApp para que podamos atenderles de forma más rápida.
Dice aquí Josué Javier Jacobo, ¿para qué sirve la proloterapia y qué ventajas y desventajas tiene? Saludos. Ok, la proloterapia es o pertenece a la medicina regenerativa. Ok. Tiene igual más o menos 50 años que se creó, digamos, este, y es una serie de inyecciones, como lo comentaba, en una articulación o hacia ciertos tejidos, como tendones, ligamentos, que ayudan a, precisamente como lo dice la palabra, a proliferar tejido nuevo para así conseguir una curación de ese tejido. Por ejemplo, el plasma rico en plaquetas sería proloterapia. Así es. Ok, Sí, muy bien. ¿Y qué tanta evidencia tiene eso, Pam? ¿Sí realmente es funcional o no es funcional? sí, sí, tú sabes que nosotros nos basamos pues en la ciencia, en lo que es comprobable y Ujú. sí, así es, hay estudios científicos donde sí se comprueba que hay regeneración de colágeno. Ok, muy bien. Dice aquí otra pregunta también de Facebook. Una duda muy común, Amarant Saide es la que nos pregunta, creo que así se pronuncia. Dice, una duda muy común es cómo es el trabajo interdisciplinario entre médicos del deporte y médicos ortopedistas. Muy bien. Bueno, en un equipo, por ejemplo, de fútbol o de un atleta, hay un grupo de varias personas que pues tienen que, como ya lo decíamos, caminar juntos hacia una meta, pero sí el médico del deporte es, digamos, la cabeza de ese grupo, el que tiene que ir dirigiendo el camino, ¿ok? Porque es el responsable de ese atleta. Si algo le pasa a ese atleta, pues la responsabilidad cae sobre él o sobre el médico del deporte. Eh, con respecto a un médico traumatólogo, bueno, pues primero el médico del deporte verá a ese atleta. Si él determina que tiene una lesión que necesita hacer cirugía, necesita ser operada, pues es cuando se le refiere al traumatólogo. Ok. Entonces aquí podemos contestar esta otra pregunta que llega aquí, que dice, buenas noches, una pregunta, ¿el médico del deporte opera? No, no. El médico del deporte no pertenece a las quirúrgicas. Ok, muy bien. Dice aquí Sebastián, hola doctora, buenas noches, pregunta, si me lesiono en entrenamiento, ¿me puedo atender con un médico del deporte? Creo que también ya lo habíamos mencionado, pero si gustas comentar algo, Pau. Sí, sí, claro, el médico del deporte pues ve esas lesiones. Ok, Claro, si cuenta con dentro del entrenamiento a un médico, pues tendrá que eh, verlo ese médico que tiene a cargo. ok. Es como un médico del primer contacto en el deporte, ¿no? Uh -huh. Ok. Aquí nos pone Damián, ¿el médico del deporte puede atender cualquier deporte? Sí, sí, Ok, cualquiera. cualquiera. Bien. Mm, aquí viene otra pregunta. Dice Alejandro, me parece que es Alejandro Rodríguez. Buenas noches, doctora. ¿Alguien que estudió otra carrera que no sea medicina, pero se encuentre dentro del ámbito de la salud, puede tomar la especialidad en medicina del deporte? No. Es una especialidad propia de la medicina nada más. Ok, entonces debemos estudiar medicina general Primero y y luego, después la medicina del deporte. Ok, así es. muy bien, déjame ver. Yasmín, ¿qué tiene de diferencia un médico del deporte a un terapeuta físico? Ok, bueno, pues la formación, Claro. primero que nada,
El médico del deporte pues tiene conocimiento de cómo funciona todo el cuerpo y el fisioterapeuta pues es más enfocado a lo musculoesquelético o eh, aparato respiratorio, en ese caso. Pero el médico pues es como, bueno, tiene conocimientos más amplios del funcionamiento de todo el cuerpo. Claro, es como más sistémico la situación de medicina y la situación de fisioterapia es más enfocada al sistema musculoesquelético. Además también de la prescripción, ¿no? La prescripción de la farmacología, o de la Claro, farmacología sí, en este caso. el médico del deporte pues es el único que puede recetar medicamentos y el fisioterapeuta no. Así es. Muy bien. Viene aquí otra pregunta, dice Aida Armas López. ¿La oferta laboral está más enfocada al sector privado en el plano de la educación básica o cómo nos apoya la medicina del deporte con los niños hoy en día? Creo que son dos preguntas, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí, actualmente la medicina del deporte está así más en lo privado, porque te decía que en la salud pública no tenemos como tal una plaza, no tenemos cabida, pero espero que cambie pronto. Y en lo académico, ¿cómo era la pregunta? dice aquí, en el plano de la educación básica, ¿cómo nos apoya la medicina del deporte con los niños? Mm, yo creo que Se refiere a la diseñando educación física, programas, ¿no? ¿cómo? Yo creo que se refiere aquí más a la educación física, creo yo que Sí, como que... es lo que decía, diseñar programas específicos para la edad. Ok. También creo que es muy importante, porque igual nosotros como médicos del deporte podemos contribuir a en la Secretaría de Educación para hacer planes de educación física mucho mejor. Porque la verdad, digo, si nos acordamos de nuestra primaria, pues era nada más salir a correr o nos daban un balón y ahora sí, pues, ponte a jugar y nada más. A diferencia, pues, de otros países donde, pues, sí les dan verdadera educación física, los ponen a realizar ejercicios específicos para ir detectando talentos y desarrollando, pues, las habilidades de estos niños. Ok, muy bien. Tenemos una pregunta aquí en Facebook de Jet Delgado. Dice, ¿qué procedimiento médico requiere un atleta paralímpico? Un procedimiento médico. Ah, bien, de un atleta paralímpico, ¿verdad? Ujú. Bueno, es lo mismo en realidad, también se les hace pruebas de esfuerzo a ellos, pero bueno, en vez de la, la banda sin fin que también se hace para Ujú. personas que usen silla de ruedas, también está la banda sin fin, donde ellos van con su silla de ruedas y se les mide lo mismo. También existen las pruebas de esfuerzo. En vez de usar miembros inferiores, pues se usan los miembros superiores, así como una bicicleta, pero con las manos y se mide igual. En realidad es lo mismo, es pues su Solamente evaluación, prueba adaptarlo. de esfuerzo, es lo mismo. Ok, muy bien. Aquí preguntan, espérame. Dice, una pregunta más de Yair García. En cuanto al ámbito laboral, ¿dónde es más probable que aumentes y aproveches tu desempeño? ¿En el ámbito de algún club deportivo especializado a una disciplina o de manera privada? Mm, Pues yo creo que es igual. Claro que en un club deportivo, pues te enfocas a un cierto deporte y en la privada, pues ves un poquito más, patologías más variadas. Ajá, no te casas solo con algo, ¿no? Porque bueno, si estás en el fútbol, pues ves muchas rodillas, tobillo, ¿no? Y en Claro. la privada, pues puedes ver hasta lesiones de hombro, codo, muñeca, entonces es un poquito más variado en la privada.
Muy bien, muy bien. Pues creo que son todas las preguntas hasta ahorita. Y pues sí, ya cerramos preguntas. Entonces, yo, pues te agradezco mucho, Pam, que hayas estado con nosotros el día de hoy. Eh, Gracias. hubo bastantes preguntas que al final de cuentas a lo mejor es una de las primeras pláticas que hacemos aquí de medicina del deporte y a lo mejor podemos posteriormente hacer una futura y especializada a un tema, Claro. como pudiera ser a lo mejor las pruebas de esfuerzo o bueno, cualquier dato, por ejemplo, lo de antidopaje también estaría muy padre, ¿no? Sí. Son temas ya más específicos y ahorita pues fue un tema más superficial, de forma más general, pero te agradezco mucho que te hayas tomado este espacio, que hayas preparado esta plática para DSA Medics y pues para nosotros ha sido un placer. A ti, Charlie, muchas gracias de verdad por este espacio, gracias. Y pues, claro, con mucho gusto hablamos de otro tema en otro día. Claro que sí. Antes que nos vayamos, también quiero comentar de una vez a las personas, aprovechar este momento para las personas que nos están viendo. Recuerden, este próximo 18 de julio tenemos el curso con el fisioterapeuta Andrés Rosteredia, que este es un curso desde el punto de vista abordaje de caso clínico. Este abordaje de caso clínico lleva por nombre corriente pulsada de alto voltaje y sus efectos de la reparación en la reparación tisular. Entonces los invitamos, pregunten específicamente ahí en la página de Facebook, pueden preguntar por el curso y sería muy importante, a lo mejor que las personas tuvieran, a lo mejor a veces tenemos muchas personas, pero las preguntas a veces como que nos da pena hacer preguntas, entonces de repente como que había muchas personas del grupo, pero no a veces como no, que no se animan a preguntar, ¿no? Pero yo te agradezco otra vez, Pam, muchas gracias, que pases una excelente noche y pues nos despedimos. Yo los espero el jueves 7:30 de la noche y también te invito, Pam, estás invitada al segundo módulo que va a dar el maestro Adolfo Piña sobre estiramientos y funcionalidad. Ahí estaremos. Muy bien, nos vemos, Pam, hasta luego, buenas noches. Bye.